Hermanos, buenos días o tardes, no sé, para ti como sea. Hoy estaremos estudiando en nuestro curso de Buenas Nuevas esta clase que corresponde al día de hoy, que habla acerca de la urgencia del bautizo. Y hemos estado hablando acerca de las buenas noticias, hemos estado hablando de que Dios ha provisto una salvación para todo aquel que quiere tomar esta salvación, y lo que queremos ver en el día de hoy es eh, si existe una urgencia para obedecer el Evangelio. Y vamos a comenzar con la idea de que en realidad en el libro de Hechos aquí tenemos la historia de la iglesia, y aquí tenemos muchos ejemplos de personas que se convirtieron al Señor. Unos habían sido personas muy negativas, otros habían sido personas muy normales, otros habían sido personas buenas, otros tenían mucho conocimiento, algunos de ellos no tenían nada de conocimiento, pero algo sucedió con todos y cada uno de ellos. Y el primer ejemplo que vamos a estar analizando para hablar de este tema, ¿sí? Vimos cuándo es que Jesús nos salva, en qué momento preciso es que Él nos salva, y lo que estaremos viendo el día de hoy estará en Hechos capítulo 2. Si gustan ir conmigo en Hechos capítulo 2, empezaremos a leer en los versículos 36 al 42. Aquí Pedro, aunque antes no había podido sostener su fe, cuando una criada le preguntó, porque dice la palabra que era una criada, que le preguntó que si él estaba con Jesús y él lo había negado, y hasta cuando le preguntó la segunda vez lo negó, y la tercera vez empezó a maldecir. Ahora en Hechos capítulo 2 vemos un Pedro muy cambiado. Vemos un Pedro totalmente diferente. Un Pedro, tal vez porque ya cayó sobre ellos el Espíritu Santo, un Pedro que tiene una actitud totalmente diferente. Y en Hechos capítulo 2 vamos a observar y vamos a leer los versículos 36 en adelante. Está hablando Pedro, y aunque antes no había podido sostener su fe ante una criada, porque así lo dice la palabra, en Hechos 2:36 dice la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está como con más valor hablando a toda la casa de Israel que a Jesús, a quien habían crucificado, era en realidad el Mesías que estaban esperando. ¿Cómo te sientes tú cuando de repente te das cuenta, pensaste que hiciste algo bien, y de repente te das cuenta que ese algo que pensaste que fue bien hecho, la verdad estuvo muy mal hecho? Fue una cuestión que ocasionó algo negativo para alguna persona, y en este caso ocasionó la vida de Jesús. Dice aquí: Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué puede significar esta pregunta que están ellos haciendo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Puede ser que están tristes, decepcionados tal vez de ellos mismos porque no hicieron lo correcto, se dieron cuenta de que su error, al pedir que Pilato le soltara a Barrabás y crucificara a Jesús, implicó la vida de quien en realidad era el Salvador para ellos y para todos nosotros, y se compungieron de corazón, pero tuvieron una actitud muy positiva. En el 37, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hay solución? ¿Hay algo que podamos hacer para no sentirnos tan mal y la carga de nuestro pecado, que es bastante grande? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro no les dijo: vayan, cambien, y ya que cambien les puedo decir lo que tienen que hacer. Él les dijo que se tenían que arrepentir de lo mal que habían hecho, que tenían que bautizarse cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así, solo así, iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y es muy interesante que en el versículo 39 dice: porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos. Me acuerdo que cuando yo la primera vez que leí esto dije: pues esta promesa del perdón de pecados, esta promesa de recibir el don del Espíritu Santo, era nada más para ellos, era nada más para sus hijos. Pero dice aquí la palabra que esta promesa dice
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para todos aquellos a quien el Señor esté llamando. Es probable que a ti ya te ha llamado, o es probable que a ti te esté llamando. Y es muy probable que a las gentes que están cerca de ti y que tú les vas a enseñar, Dios los esté llamando por medio de su palabra en tu persona, que tú les estás hablando y ellos están oyendo las buenas nuevas de parte tuya. Esa promesa debes hacerles saber que es para ellos también. Y dice aquí, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo reaccionó la gente? Y si nuestro estudio del día de hoy se llama la urgencia del bautismo, ¿qué tan urgente sintieron estas personas la necesidad de estar bien con Dios? Bueno, parece ser, según lo que dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto tiempo pasó? Parece ser que no mucho. ¿Qué los motivó a ellos a decidir ser bautizados? Tal vez querían tener el perdón de sus pecados. Tal vez no se sentían a gusto de que podían algo suceder, algo pasarles y que murieran lejos de la presencia del Señor. Por eso decidieron recibir su palabra, estar de acuerdo con la instrucción, oír, creer, arrepentirse y ser bautizado. Y ellos se añadieron, no unos cuantos, como 3,000 personas, sintieron una urgencia. Y algo que es muy importante en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí se fueron a vivir a sus mismas casas, sí tal vez regresaron a su mismo trabajo, sí tal vez tenían a algunos de sus mismos amigos, pero ahora perseveraban en algo. Y ese algo de lo que perseveraban era en la palabra del Señor, era en la doctrina del Señor. Entonces, hubo algo en ellos, hubo una urgencia que les motivó, hubo una urgencia que les llevó a obedecer la palabra, ¿sí? Y estas personas, curiosamente, antes de ser bautizados, pues tal vez no tenían mucho conocimiento de la palabra, tenían poco conocimiento, parece ser que no se tardaron mucho. Es decir, cuando la gente se dio cuenta de que estaban mal, quisieron hacer algo. El bautizo siempre ha sido para personas que están perdidas, que desesperadamente necesitan y quieren ser salvas. El bautizo es para rescatar a las personas. Bueno, ¿qué tan desesperado te hubieras sentido tú si hubieras estado, o si estuviésemos en el día del juicio de Jesús y nosotros hubiéramos sido de aquellos que gritaron para que se liberara a Barrabás y se crucificara a Jesús? Bueno, Pedro les ofrece la salvación y el perdón de sus pecados y ellos, con todo gusto y con toda alegría, lo agarran, más de 3,000 personas, este perdón de parte de Dios en voz de Pedro. Hay otro ejemplo, ¿sí? Vamos ahora, por favor, aquí en Hechos capítulo 8. Avanzamos un poquitito más y en Hechos 8, en los versículos... podemos leer, voy a leer 4 y 5 y luego 12 en adelante. En el 4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Brincamos ahora, bueno, vamos a seguir leyendo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo a la gente. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. La gente cuando ya de la palabra, cuando ya de una posible reconciliación, decidían obedecer. Parece ser que había en ellos una urgencia. ¿Por qué esta urgencia? Bueno, si estuvieras enfermo o si estuvieras condenado a muerte y tomando cierta medicina o viendo a cierta persona te pudieras curar o librarte de la muerte, ¿no lo harías lo antes posible? Quizás estas personas sintieron esa urgencia y esa necesidad y por eso obedecieron prontamente. Dice ahora que también en el 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían estaba atónito. Aquí está este hombre, sí, que se llamaba Simón, sí, y que este había engañado a la gente, pero cuando oyó del Evangelio, cuando oyó de parte de Pedro y los que estaban ahí acerca de las buenas noticias, él decidió obedecer. Wow. Era una persona negativa, tal vez quizá pudo ser un charlatán por un tiempo, es probable, pero cuando conoció de la palabra de Dios, algo en él, algo en el mensaje, le empujó a querer obedecer lo antes posible. Y continuamos aquí en Hechos 8, vamos a brincar un poquito y ahora vamos a leer los versículos 26 en adelante, que es un ejemplo muy conocido, pero nos habla mucho del tema que nos tiene esta mañana, que nos tiene juntos esta mañana, que es la urgencia del bautizo. Capítulo 8, versículos 26 en adelante. Un ángel del Señor le habló a Felipe, el mismo Felipe del que habíamos leído, un hombre que habla de las cosas del Señor a donde quiera que él va. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En la escena primera tenemos a Felipe siendo llamado por el ángel para que vaya a un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, donde hay un desierto. En otro lado de la escena tenemos a un señor que es de Etiopía, que es un funcionario de una reina, ¿sí? Reina de los etíopes, y él estaba sobre todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar, era un hombre con inclinación hacia las cosas de Dios, fue a Jerusalén para adorar y ya venía de regreso. Y esto, como tal vez en algunos programas de la televisión, estos dos eventos va a llegar a un punto en el cual se van a juntar, se van a unir estas dos situaciones por alguna razón quizás muy muy importante. Dice aquí en el versículo 28, hablando del etíope, él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y siempre se me ha imaginado a este señor, pues alguien como muy deseoso de hacer la voluntad de Dios, va a Jerusalén y de regreso en su carruaje, tal vez un carruaje muy llamativo para aquel entonces, me imagino con unos caballos muy hermosos jalando de este carruaje, porque él es un alto funcionario de una reina y él, aunque fue a Jerusalén a adorar, viene leyendo al profeta Isaías. Y no sé, ¿cómo te sientes tú después de los servicios? Cuando te regresas a tu casa ya después de los servicios y de la clase, ¿vas leyendo tu Biblia en el coche? A algunos se nos dificulta leer la Biblia en el coche, o hasta así nada más como ahorita en el escritorio, necesitamos lentes quizás. Pero, ¿qué tan devoto ha de haber sido este señor, que aún yendo en un carruaje, después de ir a adorar a Jerusalén, todavía va leyendo al profeta Isaías? Me imagino que el carruaje se movía un buen, pero él sigue queriendo oír de las cosas de Dios. Entonces es un hombre que tiene mucha inclinación a querer agradar a Dios. Y dice aquí, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Qué curioso que el señor de Etiopía va en el carruaje y va leyendo en voz alta, así como lo estamos haciendo ahorita.
Y va leyendo al profeta y dice, sí, despreciado, desechado entre los hombres, como cordero, no abrió su boca. Él va leyendo, pero en voz alta. Y Felipe lo escucha. Se acercó a donde le dijo el ángel, ve el carruaje, se acerca y va escuchando a este señor que va leyendo en voz alta. Dice, acudiendo, volvió a sentar en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Oye, ¿entiendes lo que lees? Señor, va leyendo, ¿está entendiendo lo que está leyendo? No sé, la pregunta es un poco personal, y si se lo hubiera hecho en un tono negativo, tal vez el Señor le hubiera dicho, bueno, pues a ti qué te importa si estoy entendiendo o no, pero se la ha de haber dicho en un tono de tal manera agradable, con interés, con humildad, que la respuesta del etíope es muy interesante. ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Se lo dijo de tal modo Felipe al etíope, la pregunta, que el etíope sintió tal confianza con él que le dijo, pues si tú me quieres enseñar, yo estoy más que dispuesto a aprender, soy materia dispuesta, si tú estás dispuesto, pues súbete y vamos a ver qué puedo aprender de lo que estoy leyendo y de lo que tal vez no entiendo al 100%. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué curioso. No fue Felipe quien le rogó al señor de Etiopía que le permitiera subir para enseñarle. Fue el señor de Etiopía que le dijo, oye, porfa, ¿por qué no te subes al carruaje y me dices unas cosas de las cuales tengo duda? Qué interesante es esta situación. Y dice aquí, y le rogó a Felipe que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, oye, te ruego que me digas por favor, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este señor de Etiopía, que tenía una inclinación fuerte hacia las cosas de Dios, hacia querer agradar a Dios porque había ido a Jerusalén para adorar y venía todavía leyendo al profeta Isaías, le pregunta a Felipe, oye, no entiendo de quién está hablando el profeta, de sí mismo o de otro. ¿Por qué hablan de una persona que fue llevada a la muerte como una oveja y que como cordero mudo delante de los que lo trasquilan no abrió su boca? ¿Me podrías ayudar en esta duda? No sé de quién está hablando. Tú ya sabes de quién está hablando. Yo tal vez ya sé de quién está hablando, pero él no lo sabía. Entonces, aunque tenía inclinación a las cosas de Dios, no sabía mucho en este caso, de Jesús. Pero lo que sucede después es muy interesante. 34. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este señor hambriento de la palabra, Felipe, acudiendo al llamado y abriendo su boca, le anuncia que el evangelio de Jesús, el cual ya hemos estudiado, del cual tú ya has oído, el cual tú también ya has obedecido, y que está plasmado aquí en las buenas noticias que tenemos en nuestra Biblia, en nuestro Nuevo Testamento. Y el 36 es muy interesante y es un pasaje muy, muy hermoso, que ojalá y así fuera siempre. No siempre es así, pero a veces sí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué curioso, que llegaron a cierta agua, ya estaban en el carruaje, Felipe estaba explicándole lo del cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca, y de repente al etíope se le ocurre la idea de que ahí hay agua, ¿por qué no podría él ser bautizado? Parece ser que el Evangelio incluye la idea de ser bautizado. Por eso este señor, que aunque tenía mucha inclinación a las cosas de Dios, no había oído
del Cordero, ahora cuando Felipe le anuncia el Evangelio y le anuncia del posible perdón de pecados y del posible recibir el Espíritu Santo, ahora de él mismo surge la idea, oye, pues aquí hay agua. Ya me has estado hablando del Evangelio, y el Evangelio incluye lo que hemos visto, que nosotros en nuestra clase ya también lo hemos visto. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Qué historia tan interesante, qué historia tan increíble hasta cierto punto, increíble en el buen sentido de la palabra, que fue algo insólito hasta cierto punto, pero con las cosas de Dios sí son creíbles, aunque fue una cuestión que estaban dos personas en una situación diferente y Dios los puso en una situación donde se combinaron para que a este hombre se le fuera anunciada la palabra, y este hombre decidió obedecer. Y la pregunta a la que queremos llegar es, ¿qué tanto se tardó el etíope en obedecer la palabra? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Horas? Parece ser que minutos, porque en cuanto Felipe le anunció el Evangelio, de él surgió la idea de que había cierta agua y de la posibilidad de ser bautizado, y así sucedió. No pasó mucho tiempo, sintió una urgencia, y de eso es de lo que estamos hablando. Otro pasaje, más bien otra parte del libro de Hechos, capítulo 16, Hechos 16, 23 al 25, donde nos dice la palabra algo muy, muy interesante. Hechos 16, 23 al 25. Aquí les voy a platicar un poquito de lo que estaba sucediendo. De repente, Pablo y algunos otros hermanos están en Filipos, ¿sí? Y en Filipos ellos están enseñando, y había, no sé, había muchas mujeres oyendo la palabra. Ya había una mujer llamada Lidia, ella obedece la palabra y ella decide bautizarse con su familia. Si quieren les leo versículos 14 y 15 de Hechos 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué interesante, había varias personas, pero personalmente el Señor, dice aquí, abre los ojos de Lidia para que esté atenta al mensaje, abre su corazón para que estuviera atenta al mensaje, y cuando fue bautizada y su familia, les rogó diciendo, si habían gustado, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y pasad, y nos obligó a quedarnos. Es curiosa esta hospitalidad de esta querida hermanita, pero lo que también es muy importante, y es a lo que vamos ahorita, y es el tema del que estamos hablando. Esta mujer oye de la palabra de parte de Pablo. El Señor abre su corazón. Quien abre el corazón de la gente es Dios. Lo que me toca a mí y lo que te toca a ti es nada más hablar de la palabra. Él es quien abre el corazón de la gente. Él es quien da el crecimiento. Dice también la misma palabra, que uno riega, otro siembra, pero Dios es quien da el crecimiento. Y esta mujer obedece la palabra, y luego es muy interesante que no sé si quizás como algunas mujeres mexicanas que son bien hospitalarias, les dice, oigan, ¿saben qué? Quiero que se queden en mi casa. Por favor, quédense en mi casa. ¡Se van a quedar en mi casa! Sí, nos quedamos. Y se quedaron con ella. Y me imagino que con mucha alegría. Pero lo que vamos es que de repente hay una muchacha que tenía un espíritu inmundo, y que tenía un espíritu de adivinación, perdón. Dice la palabra, no inmundo, dice un espíritu de adivinación en el capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces ella, lo que hacía esta muchacha era que se iba delante de Pablo y de Silas, y ella estaba al lugar donde iban a llegar, ella empezaba a gritar, estos hombres que vienen detrás de mí, vienen de parte del Dios Altísimo, y Dios está con ellos, escúchenlos, háganle caso. Pero después esto ya no le agradó a Pablo, y dice que él echó fuera el espíritu de adivinación que tenía esta muchacha.
Por lo tanto, los amos de esta muchacha, que en aquel entonces era muy normal que hubiese esclavitud y que hubiese amos, se enojaron, ¿sí? Y leo el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y nos enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Cómo te ha ido en tu deseo y en tu práctica de anunciar las buenas nuevas? ¿Te han pegado? ¿Te han golpeado? A mí y a un amigo, un señor sacó un machete y nos dijo que mucho cuidado con lo que le estábamos enseñando a su hija. Y mi amigo y yo nos espantamos bastante, pero nadie nos pegó. No nos han pegado, no nos han azotado. A ellos sí. Nunca nos han metido en la cárcel. Y me imagino que las cárceles eran diferentes de las de ahora. Los metieron al calabozo de más adentro y le dijeron al carcelero, le mandaron que los guardase con seguridad. Si tú fueras alguien que vas a contratar a un carcelero, ¿a quién contratarías o qué características tendría que tener un carcelero? Bueno, que sea un cuate bien alto, si se puede. Barbón, que tenga unas cicatrices, que sea bien, que intimide a la gente, porque va a tener adentro de la cárcel personas que son muy negativas y él tiene que imponer autoridad a estas personas. Y así era este carcelero tal vez, dice el 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No sabemos si les dijo algunas cosas, si les dijo algunas groserías, si les dijo X, si les pegó o tal vez no lo hizo, no lo sabemos. Pero es probable que los trató con rudeza. No creo que les dijo, oigan, aquí están unas cobijas de pluma de ganso, hace mucho frío aquí, si sienten movimiento me hablan y yo puedo venir a exterminar las ratas, si por algo no les gusta la comida, vienen y mi esposa sabe preparar unos chilaquiles que le quedan increíbles. No creo que fue así. Les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Pablo o Silas? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Hubieras renegado de estar trabajando en las cosas del Señor? Yo la verdad a veces me ha pasado quizás que lo que me sucedió, pues no me recibieron tan bien, no han obedecido, híjole, no sé si debo de estar haciendo esto. Yo a veces he renegado y me han pasado menos cosas que lo que a ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todos latigueados, todos ensangrentados, con hambre, frío. ¿Qué están haciendo? Orando y cantando. No sabemos qué oraban, no sabemos qué cantaban. Puede ser que cantaban solamente en Cristo, puede ser que oraban, Señor, ábrenos puerta para el Evangelio, que esta gente pueda oír de ti. No sabemos, pero es probable que algo así estaban orando. Y dice lo siguiente, entonces, después de que ellos estaban cantando y orando, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido los otros presos, no Pablo y Silas. ¡Ay, vámonos! Ya se abrieron las celdas. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido Pablo o Silas? Híjole, este carcelero nos latiguió y nos dijo de cosas. Pues ahora a ver qué le pasa a él y ahora a ver qué responde cuando no estemos nadie de nosotros aquí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él tal vez les había dicho algunas cosas negativas y ahora saca su espada y se va a matar. ¿Y qué hace Pedro? Perdón, ¿qué hace Pablo? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Tal vez alguno de nosotros hubiera dicho, ya no le hables tan duro a la gente. Hazte una cirugía plástica en tu cara para que se te borre esa cicatriz porque te ves bien malo. Ya no digas tantas groserías. Pero ellos no le dijeron así.
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En este caso, ¿cuánto tiempo se tardó el carcelero en obedecer el Evangelio? Meses, semanas, días, horas, minutos tal vez. ¿Qué sintió él para querer obedecer el Evangelio tan rápido? Si todavía no había dejado de ser malo, si todavía no había dejado de decir groserías, si todavía tenía una mala reputación. ¿Qué lo llevó a querer obedecer pronto el Evangelio? La urgencia. Una urgencia de ver la situación en la que estaba y de que si llegaba a morir o si algo llegaba a suceder, él no estaría con Dios. No se tardó mucho para ser bautizado. Otro ejemplo, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5. Hechos 19, 1 al 5, y donde la palabra nos dice algo muy importante. Hechos 19, 1 al 5. Dice aquí la palabra: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, hermanos? Y ellos le dijeron: híjole, ¿sabes qué? Pues ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Caray, ¿qué pregunta les hace él? Oigan, cuando se bautizaron, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos: híjole, con toda franqueza, Pablito, ¿nos podrías definir un poco mejor qué es eso del Espíritu Santo? Y luego la reacción de Pablo es muy interesante. Entonces él les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es decir, el recibir el Espíritu Santo y el creer debe de tener una conexión con el Espíritu Santo. Pero ellos no la sabían. ¿Por qué no la sabían? Por la razón siguiente. Él les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿O cómo fueron bautizados? Ellos dijeron: pues ¿sabes qué? Dice el 3, en el bautizo de Juan. Ok, dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, sí me acuerdo, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Esto fue con Juan el Bautista, pero seguramente les platicó acerca de Jesús, y dice el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, dice. En este caso, estas personas en Hechos 19 ya habían sido bautizados, pero en un bautizo que había sido el bautizo de Juan. Muchas veces a la iglesia o gente cerca de ti ya han sido bautizados, tal vez en una iglesia que no la conocemos, que no sabemos, que han enseñado, pero el chiste es que la gente tenga los ingredientes que nosotros ya hemos visto. ¿Qué son los ingredientes que dice la palabra? Que la gente haya oído, que la gente crea, que la gente confiese o invoque, que la gente se arrepienta y que la gente esté dispuesta y que quieran nacer de nuevo, obedeciendo a Dios por medio del bautizo, para el perdón de sus pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Se habían bautizado antes estas personas? Sí. ¿Habrá personas en nuestra vida diaria que ya se hayan bautizado? Seguramente. ¿Es posible ser bautizado o que alguien haya sido bautizado con un bautizo que no es el que se manda aquí en la palabra? Sí, es posible. Sí llega a suceder, pero lo que queremos ver es si es válido. Yo fui bautizado cuando fui un niño. Tú quizás también. Ricardo Arjona también. Pero el chiste es, fuimos bautizados con el bautizo que Dios quiere, después de oír, creer, arrepentirnos, confesar o invocar, y nacimos de nuevo por medio del bautizo. Bueno, ¿qué tan urgente fue el bautizo para las personas que leímos, de las cuales leímos en este estudio? ¿Qué tan importante es para ti? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, la urgencia es que no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y vamos a hablar de esta urgencia en el siguiente estudio. Pero hay una urgencia. Si alguien se cae a un río, se cae al mar, ¿hay una urgencia de que alguien lo salve?
O él estará muy tranquilo mientras se lo lleva la corriente y al final de la corriente hay unas cascadas tremendas, pero pues no hay problema. Él no tiene ganas de que lo salven. En su juicio, cualquier persona que esté en una situación de peligro quiere que lo salven. Y vamos a terminar con este pasaje que ustedes conocen muy bien, al igual que yo, Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. ¿Hay una urgencia? Sí, porque no sabemos ni el día ni la noche, y porque no tenemos nuestra vida garantizada. ¿Qué piensas? Debes hacerle estas preguntas a la persona con la que estás estudiando. ¿Qué piensas? ¿Por qué para ellos fue urgente? Ahora para ti, ya conoces las buenas noticias. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Y terminaremos con el versículo 2 páginas adelante, Hechos 22, versículo 16, donde dice la palabra, Silas hablándole a Ananías hablándole a Pablo en Hechos 22, versículo 16. Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si ya sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Si ya sabes que esa cosa que estás tomando es negativa para ti, ¿para qué la sigues tomando? Si sabes que esta medicina te va a reanimar, te va a reavivar y te va a librar de la muerte, ¿por qué no la tomas? Dios dio la vida de su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto a dar su vida para que tú tengas esta medicina, y esta medicina es la sangre de Jesucristo. Tú puedes obedecer al Evangelio hoy. La persona con la que estás estudiando puede reconocer la urgencia del bautismo hoy mismo, y ese es tu trabajo como un hermano que anuncia las buenas nuevas a otras personas. ¿Hay urgencia? Sí. Y vamos a hablar un poquito más de esta urgencia en una clase más adelante. Pero por el momento, gracias y nos vemos muy pronto.